Venga, vamos al lío. ¿De verdad? ¿De qué sirve tener una máquina CNC que es una pasada si la comunicación con ella es un desastre y falla cada 2 por 3? Hoy vamos a desgranar un tema que es fundamental, uno que muchas veces se nos pasa por alto al empezar: ¿cómo conectamos el ordenador a nuestra CNC? Esa es la pregunta del millón, porque al final del día, toda la precisión de la máquina, todo el trabajo, depende de la calidad de esa conversación. Una mala conexión es simple y llanamente como hablar por un teléfono con mala cobertura. Se pierden datos, el trabajo se para en seco y la frustración está más que garantizada. Mirad, para que se entienda fácil, vamos a usar una analogía muy simple. El puerto paralelo es como el teléfono fijo de toda la vida. Súper fiable, pero un poco anticuado, ¿no? El USB sería como un móvil, muy práctico, universal, todo el mundo lo tiene, pero a veces, pierde la señal. Y el Ethernet, eso es como tener fibra óptica directa a la máquina, robusto, rápido y sin interferencias. Aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. Primero, vamos a entender por qué esta lección es tan importante, el dilema de la conexión. Luego, analizaremos a los 3 contendientes: paralelo, USB y Ethernet. Veremos casos prácticos para saber cuál elegir, repasaremos los errores más típicos para no caer en ellos y, para rematar, haremos una pequeña prueba de estabilidad que se puede hacer en el taller. Empezamos por el principio, el dilema de la conexión. Es que se pueden tener los mejores motores, una estructura de acero y el usillo más potente del mercado, pero si la señal que le dice que tiene que hacer se corta o se debilita, todo ese potencial se va por el desagüe. Y un corte a mitad de un trabajo significa material a la basura y tiempo perdido, una de las peores sensaciones en este mundillo. Muy bien, pues vamos a meternos en faena con los 3 protagonistas. Estos son, básicamente, los sistemas que nos vamos a encontrar en la inmensa mayoría de routers de aficionado y de pequeños talleres. Cada uno tiene su porqué y su momento, así que vamos a verlos uno por uno, con sus puntos fuertes y sus debilidades. Primero, el veterano de guerra, el puerto paralelo, el DB25. Sí, es ese conector grandote y antiguo que era el rey absoluto en software como Match 3. Su gran ventaja es roca pura, muy estable para enviar los pulsos de paso y dirección. ¿El problema? Pues que se necesita un ordenador viejo que tenga ese puerto. Y mucho ojo, que los adaptadores modernos de USB a paralelo no suelen funcionar para el control CNC. Ahora pasamos al campeón del pueblo, el USB. Es, sin duda, el más común a día de hoy, sobre todo en controladoras para aficionados basadas en GRBL, Arduino o un ESP32. Es que es conectar y a funcionar, pero tiene un talón de Aquiles muy grande. Es extremadamente sensible al ruido eléctrico, especialmente al que genera el variador de frecuencia del usillo. Y esto nos lleva a un consejo que de verdad vale su peso en oro. La clave para evitar el 90% de los problemas con el USB es esta: usar cables apantallados de buena calidad y añadirle filtros de ferrita. En serio, es una inversión mínima que ahorra una cantidad de dolores de cabeza y de piezas rotas que es increíble. Y por último, la opción profesional, la conexión por Ethernet. Utiliza un cable de red normal, pero cuidado, no es para conectar la máquina a Internet. Lo que hace es crear una red directa y aislada entre el PC y la controladora. Su ventaja principal es que es prácticamente inmune al ruido eléctrico. Es la solución más robusta de todas, aunque sí, requiere un hardware compatible y una configuración un poquito más elaborada. Aquí lo vemos todo de un solo vistazo. El paralelo, estable pero antiguo. El USB, fácil pero muy sensible. Y el Ethernet, robusto aunque más caro y complejo de configurar. La conclusión es bastante clara. No hay una opción que sea la mejor para todo, sino que hay una que es la más adecuada para cada caso concreto. Venga, vamos a lo práctico. Con toda esta información sobre la mesa, ¿cómo se decide cuál usar? Vamos a ver 3 escenarios súper típicos del mundo del CNC de aficionado y de pequeño taller para ver qué conexión sería la ideal en cada uno. Esta tabla lo resume perfectamente. Para un router casero que corta madera, con GRBL un buen USB es más que suficiente. Si ya se tiene una máquina un poco más seria para cortar aluminio, con drivers potentes y un software como Match 3, una controladora por Ethernet como una Smooth Stepper es una mejora brutal. ¿Y por qué? Porque la máquina sigue trabajando como si nada, aunque el ordenador se ponga a hacer otras cosas. Y para una máquina industrial antigua que ya funcionaba con Match 3, mantener el puerto paralelo es la garantía de que todo va a ir como la seda. Y ahora, una de mis partes preferidas, los errores más comunes. Conocerlos antes de tiempo es la mejor vacuna para no cometerlos. Vamos a repasar 4 fallos de novato que pueden volver loco a cualquiera que esté empezando en esto. Error número 1, y es un clásico de los clásicos: intentar usar un adaptador de USB a puerto paralelo de esos que venden para impresoras.
A ver, esos adaptadores están diseñados para eso, para impresoras, no para enviar los pulsos de alta frecuencia y precisión milimétrica que necesita una CNC. Dicho de forma sencilla, no va a funcionar. Segundo error. Usar cables USB larguísimos. Un cable de más de 2 metros es básicamente una antena perfecta para recoger todo el ruido eléctrico del taller. El resultado: microcortes en la comunicación o, peor aún, desconexiones totales a mitad de un trabajo. La regla de oro aquí es el cable lo más corto posible. Tercer error, muy relacionado con el anterior: racanear y no usar cables blindados o filtros de ferrita. El variador de frecuencia, el VFD, que controla la velocidad del husillo, es una fuente de interferencias brutal. Si no se protege el cable de comunicación, es casi seguro que la máquina se parará en el mismo instante en que se encienda el husillo. Y el cuarto error, este ya específico de la conexión Ethernet, pensar que la máquina se tiene que conectar al router de Internet de casa. Pues no, no es así. La conexión es un enlace directo privado y dedicado entre el ordenador y la controladora de la CNC. Es una red local de 2 y nada más. Bueno, después de tanta teoría, llega el momento de la práctica. Vamos a proponer una prueba súper sencilla que se puede hacer en cualquier taller para ver en acción todo esto que hemos hablado y, de paso, comprobar la estabilidad de la propia conexión. El procedimiento no puede ser más fácil. Se conecta la máquina por USB. Se carga un código G simple, como el que se ve en la imagen para hacer un cuadrado, algo básico. Se inicia el movimiento, pero importante, con el husillo apagado. Y ahora el momento de la verdad. Mientras la máquina se mueve, se enciende el husillo a media velocidad. Y toca observar con mucha atención si la máquina se para, si tiene tirones o si directamente se desconecta. Si se tiene Ethernet, se repite la prueba. Y esto es lo que casi seguro va a pasar. Con un cable USB normalito, sin blindaje, es muy probable que se noten pequeñas pausas o incluso una desconexión total justo cuando arranca el variador. Ahí está el culpable. En cambio, con la conexión Ethernet, el movimiento debería ser perfecto, fluido, sin el más mínimo problema. Esto demuestra de una forma súper clara la diferencia de inmunidad al ruido entre uno y otro. Así que, para resumir y que quede claro, el puerto paralelo es la opción fiable para sistemas antiguos. El USB es la puerta de entrada perfecta al hobby, es fácil y barato, siempre que se use un buen cable. Y el Ethernet es, sin ninguna duda, la elección profesional para tener la máxima estabilidad y dormir tranquilo. Y si hay que quedarse con solo 2 ideas, que sean estas. La regla de oro: si la máquina lleva variadores de frecuencia, drivers potentes o se necesitan cables largos, Ethernet siempre gana la partida. Y la regla de plata: para empezar con un router CNC de aficionado, un cable USB de calidad es todo lo que se necesita. Y para terminar con un poco de humor, aquí va un chiste clásico del mundillo. Entran un puerto paralelo, un USB y un Ethernet a un bar. El USB se desconecta al momento, el paralelo no cabe por la puerta y el Ethernet invita a una ronda a todos. ¿Por qué? Porque ese siempre funciona. Espero que esta explicación haya servido de ayuda.